Voy a tomar como texto un pasaje que se refiere al último hombre que fue salvado por nuestro Señor Jesucristo antes de que Él se fuera al cielo o antes de morir en la cruz. Y la historia de su conversión debe llenar de esperanza a todos. Este hombre es el ladrón moribundo. Es aquel ladrón que a la última hora de su vida respondió por fin al llamado al arrepentimiento. Y por esa razón he titulado este mensaje, Señor, acuérdate de mí. He tratado con muchas personas a través del tiempo que me han estado ya invitando para ir a compartir a un hospital donde está un familiar moribundo. Y esa persona me dice, quiero que me hables del Evangelio porque no estoy seguro si voy al cielo. Toda su vida la disipó, toda su vida la echó a perder y en el último momento se acordó de que en algún momento de su vida recibió el Evangelio, recibió la enseñanza y en el último momento, antes de morir, antes de partir, tomó la decisión de rendir su vida a Cristo Jesús y ser eternamente salvo. Dice la palabra en Lucas 23, 39 al 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos relatos de la conversión de toda clase de personas en la Biblia. No hay ninguna clase social descuidada. El Señor lleva su mensaje a través de sus siervos a todo el mundo y a todos los estratos socioeconómicos. Hay el más rico, también está el más pobre, el mayor y el más pequeño. Toda clase de personas, hombres y mujeres, tienen la oportunidad de oír el Evangelio y tomar una decisión. Hay también muchas personas hoy día que hablan contra las conversiones súbitas. Esa conversión de repente, ahora sí, siempre sí, como el que dije hace un momento, que en el último momento de su vida toman la decisión y súbitamente se preparan para entrar al reino de los cielos. De modo que yo creo que lo mejor que podemos hacer es buscar lo que la Biblia dice sobre este asunto. Ver lo que tardó Dios en convertir un alma. Si yo leo la Biblia de modo correcto, hubo 8,000 personas convertidas en 2 días. En Hechos 2, 41 y 47 nos habla de que hubo 3,000 personas y todavía más, porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en Hechos 4:4 nos habla de 5,000. Dice, y el número de los varones era como 5,000. O sea que eran más de 5,000, porque si nada más se contaron los varones, faltan las mujeres. Este es un buen número y ¿saben qué? En poquito tiempo. Nosotros no hemos llegado a tanto como iglesia, como creyentes en Jesucristo, no tenemos tanto fruto ni tan rápido. Pero estoy seguro de que si la iglesia de Dios se despertara, veríamos otra vez algo semejante. Un impactante avivamiento revelado o evidenciado a través de almas rendidas a Cristo Jesús. Nunca es demasiado tarde, porque el hombre mientras viva nunca será considerado producto terminado, porque Dios en su amor y en su misericordia extiende todavía su invitación y le dice al hombre y a la mujer, venid a mí todos. Este hombre
no solamente era un ladrón, un criminal, sino uno que se había mofado de Dios, se había burlado en el mismo umbral de la eternidad. Un ser desdichado, una piltrafa humana. Mateo nos dice, y lo mismo le injuriaban, o sea, le insultaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Uno podría esperar que hicieran algo distinto, hallándose ya ellos mismos tan cerca de la tumba, y es que sus pensamientos serían solemnes, hallándose frente a la muerte, más aún del mismo juicio. En vez de esto, estaban injuriando, estaban insultando a Cristo y echando acusaciones contra Él unas pocas horas antes de morir. Pero por más que estuviera lejos, Jesús le encontró. En Mateo y Marcos nos dicen los dos que estos ladrones injuriaban a Jesús. Y Juan no dice nada sobre las injurias, los insultos. De hecho, ni nos dice que uno de ellos se haya convertido. La noticia las hallamos en Lucas 23:40, donde vemos que le dice al otro ladrón, ¿no temes tú a Dios? Salomón el sabio dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora bien, aquí tenemos el principio de la sabiduría en este ladrón, porque empezó a tener temor, empezó teniendo temor de Dios, mejor dicho, a Dios. Estoy seguro de que hay centenares de personas en este salón que temen a Dios, porque ese es el verdadero principio de la sabiduría. Ahora, el primer paso es la convicción de pecado. Después de esto vemos que el ladrón fue convencido de pecado, sintió sobre sí la carga del pecado. No es probable que nadie se convirtiera a menos que empiece siendo convencido de pecado, de que es un pecador y que lo reconozca. ¿Y qué fue lo que le convenció de pecado? No oyó ningún sermón de Jesús, los gobernantes se burlaban de él, el príncipe de los sacerdotes, prácticamente el jefe del estado de su propio país, le había hallado culpable de blasfemia y lo condenó a morir en la cruz. Este es el cuadro que estaba en torno a este criminal. Las personas más importantes del reino meneaban las cabezas y se burlaban de Jesús. ¿Qué es pues lo que convenció a este hombre de pecado? No había visto a Jesús ejecutando ningún milagro, no había oído palabras maravillosas de sus labios, no había visto una corona resplandeciente sobre su frente. Es verdad que había escrito sobre su cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, pero ¿dónde estaba el reino? No vio que los judíos le rindieran homenaje. Los judíos y los romanos se asociaron para darle muerte. Jesús no tenía un cetro en la mano, aunque es el Rey de Reyes. Es verdad que le habían coronado un poco antes, pero solo con espinas punzantes. Y con todo, en medio de todo esto, este pobre ladrón fue convencido de pecado cuando cayó sobre él el temor. Pero ¿qué fue lo que lo convenció? ¿Qué fue lo que le convenció? Voy a decirle lo que creo que le convenció. Creo que le convenció el poder del amor. Creo que fue la oración del Salvador. Cuando el Señor Jesús exclamó desde lo más profundo de su alma, Padre, perdónalos. Y este hombre que estaba muy cerca oyó y quedó convencido de su propio pecado. Tiene que haberse dicho, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Está perdonando a esta gente. Este es más que un hombre. Tiene un espíritu muy distinto al mío. Yo no podría pedirle a Dios que los perdonara después de todo lo que le han hecho. Yo,
Al contrario, llamaría fuego del cielo que los consumiera y que clamaría a Dios que los cegara, como hizo Elías. Y seguro que los barrería de esta montaña si tuviera el poder para hacerlo. Eso es lo que tiene que haber pensado el ladrón mientras escuchaba el conmovedor grito: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ah, este era un amor que realmente partía el corazón. En aquellos días, cuando crucificaban a un hombre, acostumbraban a azotarle. Este desdichado hombre había sido llevado ante el tribunal y juzgado por sus delitos, y finalmente fue condenado a muerte por el juez. Pero esto no le había partido el corazón. Se lo habían llevado y lo habían azotado, pero esto no le había partido el corazón. Y ahora le habían clavado en la cruz o colgado en la cruz, pero ni aún esto le había partido el corazón. Estaba allí, insultando a Dios, pero cuando vio al Salvador amante, pudo darse cuenta de su amor, y esto fue lo que le bastó para partirle el corazón. No podía creer que de Jesús viniera tanto amor por aquellos infames que lo lastimaban. Dice Juan 3:16 que es tanto el amor de Dios que entregó a su propio Hijo para que muriera por los pecadores. Es tanto su amor. Oí una voz de un joven cuyo corazón era duro como el pedernal. Su padre le amaba más que su propia vida y había tratado de hacer todo lo posible para ganarse a aquel hijo pródigo, aquel hijo perdido. Cuando el padre se estaba muriendo, enviaron a buscarle, mas él se negó a ir. Pero después de la muerte del padre, regresó a la casa para asistir al entierro, pero no brotó ni una lágrima de sus ojos. Siguió a su padre hasta su último hogar de descanso y no derramó una sola lágrima sobre su tumba. Pero cuando llegó a la casa y se leyó el testamento, hallaron que el padre no había olvidado al hijo pródigo, sino que le había recordado con cariño en su testamento. Y esta prueba de amor del padre le partió el corazón a este muchacho. Y así yo creo que esto es lo que tiene que haberle ocurrido a este ladrón cuando oyó al Salvador que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estas palabras penetraron en su corazón como un dardo y fue redarguido de pecado. Después de que viene la confesión, ahora lo que sigue es la convicción. El siguiente punto que vemos en este hombre es que confiesa su pecado. Dice, primeramente fue la convicción, perdón, lo voy a ordenar otra vez. Primero fue la convicción de pecado y luego la confesión de que es un pecador. Dice a su compañero ladrón: nosotros sufrimos justamente lo que merecemos. No he visto nunca a un hombre que se salvara, a menos que ocupara su sitio como un pecador. Caín no confesó nunca su pecado. Judas no confesó nunca su pecado a Dios, aunque fue y lo confesó a los hombres. Hoy en día, muchos hacen esto. Confiesan sus pecados a los hombres, que son tan pecadores como ellos mismos. Dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Ahora bien, quiero decir que no he venido para pedirles a que confiesen sus pecados. No se trata de este mensaje. A ningún hombre, a menos que haya cometido alguna ofensa contra otro y esté tropezando con esto, si es así, vayan, confiesen su ofensa y pidan perdón a tal persona lastimada, ciertamente. Pero no hemos de confesar nuestros pecados a nadie, sino a Dios.
No tengo mucha simpatía por las personas que siempre están corriendo a buscar a otros para confesarles sus pecados. No hay sacerdote en la tierra que pueda perdonar pecados. Tengo un sumo sacerdote que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El único hombre del cual nos dicen las Escrituras que confesó sus pecados a los hombres fue Judas, y el resultado es que fue y se colgó. Qué claro es siervos como Moody, como Spurgeon, como Emilio Andrews, que explican en detalle estos síntomas de un acercamiento para la salvación, como en este caso. Ahora, la fe en Cristo es el punto aquí, a lo que quiero llegar. Lo que sigue respecto a este ladrón es su fe en la persona de Cristo Jesús. Hablamos de la fe de Abraham, hablamos de la fe de Moisés, pero este ladrón tuvo la fe más notable de lo que tenemos referencia. Se colocó a la cabeza de todos, pasando a muchos que tuvieron una fe maravillosa. No había oído ningún sermón, no había visto el cetro de las manos de Cristo ni corona en la cabeza, no había presenciado ninguna de sus obras maravillosas y con todo tuvo una fe maravillosa. Dios estuvo 25 años afinando la fe de Abraham. Dios visitó a Moisés en la zarza ardiendo. E Isaías vio a Dios elevado en su trono. Pero no vemos nada de esto en el caso de este criminal, de este ladrón. Hubo muchos que habían conocido a Cristo y visto sus actos estupendos. Los discípulos habían oído sus sermones y le habían visto resucitar muertos y con todo le habían olvidado y abandonado en el momento de la prueba. En cambio, en medio de las tinieblas, este pobre ladrón tiene fe en él, porque aunque los judíos habían clavado sus pies y manos a la cruz, él tenía los ojos bien abiertos para poder mirar a Jesús. No clavaron su corazón a la cruz, y es con el corazón que cree el hombre, según leemos en Romanos, y es con el corazón que creyó. Y aquí hay fe digna de ser imitada. No se avergonzó de Cristo, es otro punto. Lo siguiente es que confesó a Cristo en este período sombrío. Era la hora más negra del peregrinaje de Cristo aquí abajo. No vamos a ver una hora más negra en este mundo. El pecado del mundo estaba sobre él. El cielo estaba cerrado contra él, cerrado bajo 7 llaves. Y ahora estaba colgando del madero, llevando nuestros pecados. Y está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Y aún Dios tenía que esconder su rostro de él, porque no podía contemplar el pecado. Y Cristo estaba llevando el pecado tuyo y el mío, de todo el mundo. Creo que esto es lo que quiere decir Cristo cuando en el huerto de Getsemaní ruega que pase de él aquella copa si es posible. Hasta aquel momento había visto el rostro de su Padre y sabía que era bendito en él. Y de vez en cuando llegaba una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pero ahora estaba ocupando nuestro lugar, delante de Dios, llevando nuestros pecados como si Él mismo fuera un pecador. Y Dios, habiendo escondido su rostro de Él, realmente lo desechó de la Trinidad por causa de nuestro pecado que lo llevaba Él y lo llevó incorporado a la cruz para pagar en la cruz con su sangre. Y mientras tuviera el pecado nuestro en Él, Dios le volteó el rostro. Sí, esto fue lo que partió el corazón del Salvador. Y ahora cuando se acercan las tinieblas sobre la creación y la luna se ha de tornar en sangre y el sol ha de valerse o mejor dicho, velarse porque no puede contemplar la terrible escena. Y Pedro
uno de los discípulos más distinguidos, le había negado con una maldición. Había jurado que no le conocía. Y Judas, uno de sus propios discípulos, le había vendido por 30 piezas de plata. Y los hombres principales de la nación se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo. Entre las sombras y tinieblas aparece esta señal de fe del ladrón: Señor, acuérdate de mí. Le llamó Señor allí mismo y le dijo al otro ladrón: este hombre no ha hecho nada malo. Gracias a Dios por esta confesión. Estas son una fe y una confesión verdaderas. Si quieres ser salvo, has de tener fe en Cristo y estar dispuesto a confesarle ante los hombres: Señor, acuérdate de mí. Demos una mirada a la oración del ladrón. La gente dice: oh, si oras pidiendo la salvación, la conseguirás. Sí, pero recuerda que has de tener fe en Cristo antes de orar. Él tenía fe en Cristo y ahora le llama Señor. Era la voz de un joven convertido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No fue una oración muy larga, pero sí una oración al rojo vivo que salía de su corazón. Algunos dicen que no se puede orar sin un libro de oraciones. Pero el pobre ladrón no tenía ningún libro de oraciones. Y si en aquel entonces hubiera existido, no había nadie más que se lo diera. Quería que la salvación simplemente, él quería ser salvo y exclamó desde su corazón: Señor, acuérdate de mí. Y no se ha pronunciado u oído una oración más elocuente que esta en la tierra. Pero no solo esto, consiguió más de lo que pedía, porque solo pedía que se le recordara. Siempre obtenemos más de lo que pedimos cuando venimos al Señor. La última mirada del mundo a Cristo. Cuando muere un gran hombre, todo el mundo está ansioso de conocer sus últimas palabras y actos. Es dulce conocer las últimas palabras del Hijo de Dios. La última vez que el mundo pudo contemplar a Cristo fue cuando estaba en la cruz. No le había visto más desde entonces. No se nos dice que ningún gentil contemplara a Cristo después de que se levantó de los muertos. La última ocasión en que el mundo vio a Cristo fue cuando salvó a un perdido pecador que colgaba de la cruz, salvándole de las mismas garras del infierno, del poder de Satanás. Cristo le sacó de entre las mismas garras de Satán y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El león de la tribu de Judá venció al león del infierno y arrebató al ladrón moribundo como un cordero de las fauces de Satán, como un tizón arrebatado del fuego. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este es el glorioso evangelio. Libre de la ley, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En los días del inglés William Wilberforce, que nació en 1759 y murió en 1833, cuando fue abolida la esclavitud en 1791, la noticia se esparció rápidamente y cuando el capitán de un barco iba a una isla distante, en los dominios en que había esclavos, los negros procuraban conocer la noticia y saber si era verdad. Estaban ansiosos de saber si se había aprobado la ley que los hacía libres. Y cuando el capitán llegó a la vista de la pequeña isla, y ellos estaban esperando la noticia, el capitán se puso en una alta voz en la boca y gritó: ¡libres, libres! Y ese grito resonó por toda la isla. ¡Libres, libres! Y gritaban de gozo, porque ya no eran esclavos. Yo os traigo buena noticia, dijo el Señor. El Hijo de Dios dirá la palabra: libres. Dijo la palabra en la cruz
y el pobre ladrón era un hombre libre y Satán no podía apoderarse de él. Cito muchas veces a personas de raza negra porque sufrieron terribles años de esclavitud. Y cuando recibieron la noticia de la abolición de la esclavitud, no hay manera de describir el rostro de felicidad de cada uno de ellos. Pensemos en el tremendo contraste. Por la mañana, llevado como un pobre reo, maldiciendo y recriminando al Hijo de Dios mismo, ahora por la tarde, cantando el cántico nuevo de la redención. Aquella noche estaba junto al trono, cantando el dulce cántico de Moisés y del Cordero. Por la mañana, maldiciendo, por la noche cantando. Gloria a Dios en las alturas. ¿No es esto un gran cambio? ¡Qué contraste! Piénsalo, tú que reconoces que eres un pecador. Por la mañana, condenado por los hombres, echado de la tierra por ser demasiado vil. Y por la noche libre, para siempre libre. Preparado para ir al cielo, lavado por la sangre del Cordero y Cristo, dispuesto a recibirte en el reino del cielo. Cristo no estaba avergonzado de andar por las calles de oro del cielo con él. El ladrón oyó la exclamación en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Qué gozo debe haber inundado su alma al oír este grito. Mi salvación ha sido completa ahora. Vio la lanza que se hundía en el costado y la sangre que fluía, y yo puedo ver el brillo de su faz, iluminada por la gloria. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era una vista triste, pero al mismo tiempo y extrañamente gloriosa. Lo mejor que se puede hacer que es, ahora, joven y señorita y amigos en general, ¿ustedes quieren ser salvos? ¿Están dispuestos a confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal? Me refiero en lo singular, a ti en lo singular. Para que Él ocupe un lugar en tu corazón. Para que tú ocupes un lugar también junto al Maestro. Y decir, a partir de este momento, serviré al Señor Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, será la mejor noche de tu vida. O si es como hoy, la mejor mañana de tu vida. Hasta este momento. Esta es una invitación personal. El Señor quiere hacerte a ti una vida nueva. Todo cristiano verdadero debería seguir este consejo. Y si yo pudiera gritar de forma que se me oyera en el trono y preguntar al Salvador qué es lo que Él quiere que tú hagas, se oiría una voz desde los cielos que diría, dile que busque la salvación. Es lo primerito que debe uno hacer. Cuando el ladrón se convirtió, probablemente era la primera vez que había oído hablar del Señor Jesucristo o que había sido invitado. Pero con toda seguridad, no se da este caso con respecto a ti. ¿Cuántas personas hay que aplazan una y otra vez la salvación hasta que ya es demasiado tarde? Van posponiendo su entrega, van posponiendo su decisión por miles de motivos. Hay muchos que viven en el futuro. Es mejor ser prudente y entrar en el reino de Dios ahora mismo. Que tu oración, como la del pobre ladrón, suba al cielo desde tu corazón y digas como aquel hombre, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y créeme, no vas a pedir en vano, porque el Señor se acuerda de ti. Es importante una conversión oportuna. Un ministro de Edimburgo cuenta la historia de la conversión de un joven que trabajaba en uno de los distritos mineros. Cuando hubo terminado la reunión en una de las iglesias, cierta noche el ministro
le vio de pie junto a una columna en la iglesia cuando ya casi todos se habían ido, y le preguntaron por qué no se había ido ya a su casa. Y el joven contestó, he decidido que no voy a salir de esta iglesia hasta que me haya hecho cristiano. Así que se quedaron y hablaron con él. Era lo mejor que podía hacer. Quisiera que cada uno aquí hiciera lo mismo. Entrégate, decídete. No salgas de aquí hasta que hayas puesto en orden tu alma para la eternidad. En el caso de este joven, al día siguiente, mientras trabajaba en la mina, cayó sobre él un gran pedazo de carbón y lo mató. Acababa de decir a uno de sus compañeros, hice muy bien en resolver este asunto anoche, ¿no? Y te quiero preguntar a ti que estás en este lugar, ¿no fue bueno que el minero de esta historia resolviera la cuestión espiritual aquella misma noche? ¿Acaso no sería bueno que tú también resuelvas tu situación espiritual hoy mismo? Nadie sabe lo que pasará mañana, ni tú tampoco. Un joven norteamericano que estaba en el ejército durante la guerra civil en los Estados Unidos dijo que cuando supo que su hermano, de quien nunca se había separado, se había alistado en cierto regimiento, fue él mismo y escribió también su nombre debajo del de su hermano. Comían juntos, marchaban juntos y luchaban uno al lado del otro. Al fin, el hermano fue herido por una bala Minié, una terrible bala que se había inventado en ese tiempo, que causaba destrozos en el cuerpo. Y fue alcanzado este muchacho de esa manera y cayó gravemente, mortalmente herido. Cayó mortalmente herido. El joven vio claramente que el hermano había de morir y como la batalla estaba en lo más encarnizado y él no podía hacer nada por el hermano, le puso la mochila bajo la cabeza para que estuviera lo más cómodo posible. E inclinándose sobre él le besó, se despidió de él y le dejó para que muriera. Cuando se alejaba su hermano, su hermano le llamó, que estaba moribundo. Y entonces le dice, Charlie, ven otra vez, quiero volver a besarte. El joven se inclinó hacia el hermano herido y éste le besó y le dijo, toma este beso para mi madre y dile que morí orando por ella. Cuando me aparté, dijo el joven, pude oír que decía, esto es la gloria, esto es la gloria, y la miré, le miré lleno como estaba de sangre por todo el cuerpo y me pregunté qué querría decir. Entonces le pregunté qué era la gloria y él dijo, Charlie, es el morir mirando y viendo a Cristo en el cielo. Morir mirando hacia arriba. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si quieres morir mirando y viendo a Cristo, busca el reino de Dios. Es posible que no oigas la llamada otra vez. No lo sabemos. No dejes este lugar sin haber resuelta esta solemne cuestión de la eternidad. Hazlo al instante. No pierdas más tiempo. Nadie sabe lo que le espera el día de mañana, como aquel joven que se entregó a Cristo Jesús aquella noche al terminar el sermón. Y él dijo, no me voy de esta iglesia hasta que yo no me haga cristiano, hasta que no sea salvo. Y él no sabía, ni nadie sabía, que al día siguiente iba a morir. Pero él estaba preparado para un feliz encuentro con su Señor y con su Salvador. Ay, amigo, no pierdas más el tiempo. Cada día que pasa, se endurece un poquito más tu corazón. Hoy, si ya estás blando, si entiendes que Cristo está tocando a la puerta de tu corazón para que lo invites a entrar, por favor, abre la puerta.
y dile que tome el control de tu vida desde adentro y que te dé el perdón y que te dé la vida eterna. Señor, bendícenos con toda bendición que tienes preparada para los que esperan en ti. Yo te ruego que hagas el milagro de la conversión de un pecador, que perdone los pecados completamente del hombre más vil y que hagas estas maravillas de tu gracia, transformando los corazones, aun aquellos que están desahuciados. Guíanos, Señor, en medio de los malos tiempos que nos tocó vivir en esta generación. Danos este trato misericordioso que siempre acostumbras para los que esperamos en ti. Yo te ruego, Señor, que sigas tratando con misericordia a este mundo y no tardes en venir, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos y hermanos, por este tiempo glorioso de conocimiento. Que Dios les bendiga.